y pues ahí que quede. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Genei Beltrán, de quien hemos estado leyendo su libro Crónica de la Lumbre, editado por Alfaguara. Pues te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy y bueno, pues, sin mayor preámbulo, yo quisiera que nos platicaras un poco una introducción del libro, qué te llevó a escribirlo, etcétera, etcétera, y después pues empezamos con las preguntas. Muchas gracias y bienvenido. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias a Alberto, a Víctor Manuel, a Marian, Alejandra. Y pues es un gusto siempre tener estas oportunidades de charlar. Crónica de la Lumbre es un libro que empecé a escribir en el 2019. A lo largo de ese año estuve compaginándolo con el inicio de otra novela. En ese momento no sabía realmente con cuál de los dos proyectos me iba a quedar o iba a estar trabajando, o no sabía si iba a estar trabajando las dos de manera paralela. La otra novela es una historia que ocurre a principios de los años 90, también en Culiacán, y ah, Crónica de la Lumbre en algún momento se impuso y fue el proyecto al cual me seguí dedicando. Y a lo largo de la pandemia, más o menos unos 4 años, estuve concentrado casi exclusivamente en esta novela. Eh, yo antes tenía una costumbre más dispersa. Solía estar escribiendo los capítulos de una novela y también luego estaba escribiendo ensayos o estaba escribiendo cuentos. Con Crónica de la Lumbre por primera vez me ocurrió que me desentendí de cualquier otro proyecto de escritura. Fue producto quizá también esto del aislamiento, de la pandemia, de la posibilidad de concentración. Originalmente no tenía yo claro cómo iban a unirse las historias. Eh, en un primer momento el personaje de ah, Narcia en su relación con Arsenio era como la columna sobre la cual estaba yo construyendo las historias. Sabía que Irlanda, la hija de Arsenio, y Oralia iban a ser personajes importantes en la vida de Arsenio. Y ah, el personaje de Juanillo es un personaje que aparece fugazmente en una novela previa que se llama Adiós Tomasa. Él vive en el mismo pueblo donde viven los dos niños de la familia Carrasco, que son en cierta forma el centro de Adiós Tomasa. Y ah, la cuestión es que la historia de Narcia está inspirada en una historia real. El primer capítulo es un hecho verídico que le ocurrió a la escritora Esther Seligson, que fue mi maestra y fue una persona muy importante en mi vida y en mi escritura. Esta es una historia trágica que ocurrió en el año 2000 y am, Esther murió hace ya 15 años, en febrero del 2010. Nuestra amistad fue breve, en realidad yo la conocí a ella como a mediados del 2005 y en aquella época ella vivía en Israel, pero regresó a México a finales del 2006 y en aquella época yo fui su editor en el Fondo de Cultura Económica, me tocó cuidar la edición de una antología narrativa que se llama Toda la Luz. Nuestra amistad en primer término fue telefónica porque hablábamos de larga distancia para resolver asuntos de la edición. Dedicábamos 5 minutos a esos pendientes y luego hablábamos una hora sobre muchísimos otros asuntos. Como ella estaba fuera de México, pues tenía mucha curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando. eh, en primer término, en el terreno de la política. Pero como era una persona muy sabia, muy culta y muy generosa, pues eh, para mí esas conversaciones eran como verdaderas clases magistrales. Cuando ella regresa a México, yo ya no estaba en el Fondo de Cultura, obtuve una beca de la Fundación para las Letras Mexicanas y ella vivía a 3 cuadras de la fundación que está por la calle Liverpool en la colonia Juárez. Eh, Había algo curioso, ese era un lugar a donde ella llegó a vivir a su regreso de Israel,
pero en realidad su casa había estado en el Parque México, enfrente del Parque México, en la Condesa, y era un departamento donde ella no quería regresar, porque es precisamente ahí donde ah, vio por última vez a su hijo Adrián y donde Adrián saltó a los aires. Entonces ella me contó esta historia más de una vez y siempre que me lo contaba, pues se le quebraba la voz, lloraba. Pero esta es una historia que ella abordó en un libro que se llama Simiente. Es un libro muy experimental, muy doloroso. Y yo en aquella época pues no pensaba que yo iba a escribir sobre ella o sobre su historia, pero después de su muerte y luego de que ella me pidió que yo fuera albacea literario de su obra, eh, Esther siguió siendo una presencia en mi vida. Y en algún momento, en una conversación que tuve con su hijo, Leo, eh, yo entendí que tenía que contar la historia de Esther, pero yo no quería escribir un libro de carácter biográfico ni tampoco una crónica. Para empezar, yo no sirvo para escribir crónica, nada que se conoce como no ficción. Tengo una capacidad automática y patológica para tergiversar las cosas. Soy pésimo contando los chismes y yo sabía que tenía que tratarlo en una novela. Eh, pues en algún momento esta historia se me impuso y lo difícil era pensar cómo contarlo, a partir de qué circunstancia. El personaje de Arsenio, pues es un personaje ficticio, pero tiene una conexión conmigo de carácter contrafactual, porque yo dejé Culiacán en el año 93 y me vine a la Ciudad de México a estudiar letras, pero la otra vocación que yo tenía o la carrera que yo pensaba estudiar era la de periodismo. Entonces, Arsenio para mí es como una proyección de lo que quizá habría sido mi vida si yo me quedo a vivir en Sinaloa, si estudio periodismo, si me dedico a trabajar en un periódico allá. Cuando yo en primer grado de bachillerato le dije a mi familia que quería ser periodista, todos se preocuparon muchísimo porque, para empezar, tienen mala opinión de los periodistas, porque decían, ¿por qué esa gente se la pasa contando las historias tristes de los demás, ¿no? Este, la idea que tenían del periodismo era pues la nota roja, ¿no? Y por otro lado, pues también la idea de que es peligroso ser periodista. Mm, La figura de los corresponsales de guerra, o peor aún, de lo que significa dedicarse al periodismo en una ciudad dominada por el narcotráfico como es Culiacán desde hace ya 4 o 5 décadas. Entonces, cuando salí yo con la actualización de que quería estudiar letras, se sintieron un poco más tranquilos, pero no tanto, porque los escritores, los que estudian letras, se mueren de hambre. Luego se vuelven bohemios, o se vuelven drogadictos, o guerrilleros. Entonces, tampoco era un gran avance, pero era menos malo que ser periodista. Entonces, para mí, esa siempre ha sido una curiosidad. ¿Qué ocurre cuando uno toma una decisión? Cancela muchas otras posibilidades de su vida. Yo tomé la decisión de venirme a estudiar a la Ciudad de México, a estudiar letras, y sé que hubo una franja ahí que no viví, que me causa muchísima curiosidad porque yo tengo una relación de amor y odio con Culiacán. Es una ciudad donde se come muy sabroso, donde tengo muy queridos amigos y sobre todo mi familia, pero es una ciudad que tiene muchísimos problemas sociales. Entonces, ah, la historia de los divorcios, los conflictos sentimentales de Arsenio y sobre todo su relación con la paternidad es algo que me ha interesado muchísimo porque creo que me ha tocado una experiencia generacional diferente a la de nuestros padres, y al mismo tiempo no hemos sabido cómo relacionarnos con nuestros hijos, aunque hemos querido relacionarnos con nuestros hijos de una manera diferente a cómo fue la situación de nuestros abuelos o nuestros padres. Y esto es materia de conflicto dramático, de conflicto que puede tratarse en la novela. Eh, yo necesito eh, pues mucho trabajo emocional para crear los personajes. Yo no creo que las novelas sean realmente autobiográficas. Creo que hay mucho de la experiencia de los demás que uno mete en las novelas, ya sea los amigos o los familiares o las historias que uno lee en los periódicos.
todo eso se sedimenta en uno y en algún momento aparece. A mí me parecería muy aburrido escribir una novela autobiográfica. Y lo otro que ocurre es que yo tengo una tendencia siempre a proyectarme en la vida de otros, a pensar qué sería mi vida si yo hubiera vivido en la Segunda Guerra Mundial o qué sería mi vida si yo fuera sicario del narcotráfico, ¿no? Es una tendencia un poco alucinante a veces. A veces sí me causa cuadros de ansiedad y de paranoia, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, antes de tomar un vuelo, eh, me imagino los escenarios más catastróficos que pueden ocurrir. Entonces, para mí escribir una novela es un ejercicio en un laboratorio donde hay la experiencia de muchísimas personas posibles. Por eso quería yo construir una novela con muchos personajes, una novela que fuera una cruce de historias, de relaciones. Básicamente porque a mí me encantan las novelas así. Yo leí cuando era adolescente novelas realistas del siglo XIX que tienen un mar de personajes y que son historias inagotables. Y esas historias a mí siempre me embelezaron y me siguen gustando mucho. Y también lo que ocurre es que me resulta difícil llegar a un punto de decir cuándo termina una historia. El problema de escribir un cuento o una novela es que uno tiene que seleccionar, tiene que pensar en términos de estructura para poder organizar una historia o una serie de historias. Hay una intuición que en algún momento se va desarrollando como, a como uno se muda a vivir a la novela que está escribiendo. Y en ese sentido, escribir pues puede ser muy emocionante para uno, pero muy aburrido para las personas que lo rodean a uno, porque uno solo habla de eso, solo piensa e imagina las historias de sus personajes. Y el mundo sigue dando vueltas y siguen ocurriendo muchas historias. Eh, si yo tenía esa ambición de escribir una novela como una catedral narrativa, una novela con muchos afluentes, también sentía yo que tenía que hablar sobre Sinaloa en un momento muy difícil que fue, bueno, lo que está ocurriendo ahora es mucho peor, pero lo que fue el sexenio de Calderón fue muy duro porque había pasado algo. Yo no lo había racionalizado cuando era chamaco, allá en los ochentas, cuando yo estaba en la primaria, principio de la secundaria, y es que la gente en Sinaloa aceptaba que existe el narco. Eh, es pues una labor a la que se dedica gente de la sierra, a gente que no tuvo muchas posibilidades de educación, y pues hay un cliente que son los Estados Unidos, pero la violencia se pensaba reducida solo a conflictos entre ellos, se matan entre sí. Eh, a pesar de eso, pues crecer en Culiacán en los ochentas era crecer en la Chicago del noroeste, era crecer en la ciudad más infamada. Uno querría que fuera famosa por bueno, en general Sinaloa, que fuera famosa por Pedro Infante o por Lola Beltrán, o por lo menos por los boxeadores o los beisbolistas, pero en realidad, pues no, Sinaloa pues yo lo vivía como si fuera una tierra apestada por dedicarse al narcotráfico. Pero la relación allá no era de reprobación moral, ¿no? Y en la época de Calderón lo que sucede es que esto se expande y ya no son matanzas entre ellos, sino que empieza a haber episodios de lo que de forma tan lamentable llamaban daños colaterales, es decir, civiles, personas que ni la debían ni la temían, que morían a causa de una balacera, de un encuentro entre grupos rivales. Y muchas otras historias que se fueron escuchando, pero yo estaba viviendo acá en la Ciudad de México. Yo, pues, no estaba realmente padeciendo esa realidad, tenía la fuente de mi mamá, mis hermanos, mis amigos de la prepa. Me enteré muchísimo en tiempo real de lo que estaba pasando. Yo sentía que era importante para mí reconstruir ese escenario. Desde el 9 de septiembre pasado, lo que está representado en Crónica de la Lumbre, como cosas que ocurren cada cierto tiempo, ahora están ocurriendo a diario. Yo hasta me he sentido, la verdad, culpable.
hay un restaurante a donde van a comer Arsenio y Oralia, que está al lado de un canal en Bacurimi, que se llama La Chuparrosa Enamorada. Hace 2 semanas lo incendiaron. A los 4 días mataron al dueño. eh, un caso de extorsión. Y pues igual hay un queso que se menciona ahí, que es el queso del Carrizalejo, que es el queso que nos encanta a todos en la casa. Es un rancho muy pequeño que está en la salida de la presa de Sanalona, a media hora de Culiacán. Uno se para al lado de la carretera y hay casas donde hacen queso, donde tienen corrales con reses y uno compra el queso. Pues una familia, que era la familia que nos proveía de queso, desapareció. Eh, ya no se les localizaba. Después llegó el rumor de que estaban en Tijuana, pero fue una cosa súbita de no sabes qué es lo que está pasando, no sabes qué les ocurrió. Eh, la verdad es que a pesar de que ese es un cuadro eh, muy grave, a mí me interesaba representar sobre todo las secuelas de la violencia en la violencia interior, en la vida interior de los personajes. Y por un lado, la realidad es que la gente sigue viviendo y amando y trabajando y llevando a sus hijos a la escuela, a pesar de que la ciudad es una ciudad regida por las leyes del narco. Eso siguió viéndose a lo largo del sexenio de Calderón y los años siguientes. Pero aunque la gente se adapte a eso y negocie y aprenda cómo cuidarse, uno sale a la calle con la idea de que es un riesgo. No sabes si vas a volver a ver a tus hijos. Eh, y al mismo tiempo, uno no sabe cómo eso se va sedimentando en la sensibilidad, en el estado emocional e impacta, transgrede algo, pierde uno confianza, los afectos también se ven tocados por esa violencia y una cosa no existe sin la otra. Los seres humanos tenemos dentro de nuestro inconsciente un impulso violento que, aunque no se manifieste agarrando a balazos a otras personas, sí se manifiesta a veces en la violencia verbal, en la violencia psicológica, en algunas actitudes que en el plano de una relación de pareja o de las relaciones familiares, de todas maneras surge. Para mí el viaje de escribir Crónica de la Lumbre fue una travesía muy desasosegante. Eh, yo la verdad soy el más agradecido de la posibilidad de escribir. Es una o sea, no es una profesión realmente para mí, aunque trato de dedicarle el mayor tiempo posible. Es un laboratorio de transmutación personal, medio alquímico. Yo, como voy escribiendo un libro, voy dialogando con los personajes, yo mismo me voy cuestionando, siento que yo voy cambiando. Eh, no es algo aséptico o frío o distante para mí. Eh, Me produce mucha angustia luego escribir y este libro desató luego, sobre todo también por todo el trasfondo de la pandemia, las preocupaciones por la salud de mis familiares, de mis amigos, todo eso estaba pues mezclándose ahí con el escribir. Entonces, todo ese viaje para mí es la recompensa de escribir ah, con la mayor libertad posible como si este fuera el último libro que fuera a escribir, o sea, como si yo tuviera el tiempo contado y aprovechara para echar el resto, para sacarlo todo. Eh, Aunque insisto, no es un libro autobiográfico, son proyecciones posibles de la condición humana en esas circunstancias específicas. Creo que ya me desvié hacia el lado de la terapia psicológica de lo que significa escribir para mi ficción. No, muy bien y una magnífica introducción, porque ya nos pones en la tesitura de lo que viene ahora con las preguntas que ya tenemos aquí con los compañeros preparados. Así que, pues, Marien, adelante con tu pregunta. Buenas noches, Genei.
Gracias por estar con nosotros. Mira, sí es un libro bastante extenso. Yo siento que a pesar de eso los personajes son muy, muy reales, las escenas realistas, porque, pues bueno, yo me esperaba que no pasaran las cosas que pasaron allí, ¿verdad? Eso de que se muere la Rubí, pues cómo, ¿no? Y luego que la hija se va con los abuelos, o sea, son cosas que sí suceden en la realidad. A mí un personaje que me llamó la atención fue el Juanillo, y yo quisiera saber por qué. Yo al ir leyendo pensaba que iba a hacer otra cosa, que iba a tener éxito en la vida y luego de repente tiene un hijo y lo deja y se va y regresa. Bueno, es así como que una de cosas que le suceden. Y yo sí quisiera saber, como ya comentaste antes que lo habías expuesto en otra novela, quisiera saber si este sí está basado en un personaje real. Pues te cuento, Marién, y gracias por la pregunta. Yo viví hasta los 9 años de edad en un pueblo muy pequeño en la Sierra de Durango, que se llama Chapotán. Está en lo que se conoce como el Triángulo Dorado. Eh, yo me llamo Genei y mis hermanos también tienen nombres raros porque mis apellidos son muy comunes allá en la sierra. Beltrán y Félix son como López y Hernández y Ramírez, ¿no? O sea, son apellidos muy, muy comunes. Y la preocupación de mi papá era que tuviéramos un homónimo exacto, que se dedicara al narcotráfico, que fuera buscado por la justicia y que en una confusión a nosotros nos llevaran presos a las Islas Marías para pagar los crímenes de quienes se dedicaban al narcotráfico. Mi papá tenía parientes muy cercanos que se dedicaban al negocio y yo crecí escuchando historias de parientes de un lado y del otro, de quienes se iban a, a la frontera, se metían al negocio, se fabulaba con que en cualquier momento iban a llegar en una troca del año y le iban a poner una antena parabólica a la mamá, y iban a pagar los 15 años de la prima, porque esa era la única idea de ascenso social que existía, dedicarse al negocio. La preocupación de mis papás era que nosotros nos sintiéramos tentados por ese camino. Ellos solo pudieron estudiar hasta tercero de primaria y por eso se esmeraron en que todos estudiáramos y que no desertáramos. No nos dejaban trabajar, aunque había una tienda de abarrotes ahí en el pueblo, donde luego nosotros en las tardes estábamos, mientras haciendo la tarea, atendíamos un cliente. Pero ya que nos mudamos a Culiacán, no veían con buenos ojos que pues empezáramos a trabajar, a ganar dinero y dijéramos, no, pues ya para qué estudias una carrera si ya estoy ganando dinero. Y la verdad es que ese es otro camino posible para mi vida. O sea, yo podría haberme dedicado al narcotráfico si no hubiera tenido esos padres, si hubiera tenido papás como los del Juanillo, que está inspirado en una persona real que vivía ahí en Chapotán. Su papá había trabajado con mi papá y luego se fue de mojado, nunca regresó. Eh, Tiene rasgos de algunos otros personajes, de algunas otras personas, perdón, y el- la historia posterior a que deja el pueblo es una confluencia de pues las historias que yo crecí escuchando porque llegaban a la casa noticias, ya sea porque le hablaban por teléfono a mi mamá o a mi tía Rosa, llegaba alguna pariente y nos contaba llorando lo que le había pasado a alguna persona muy cercana, porque en realidad no conozco yo en el círculo familiar o cercano a mi familia una historia de éxito en el narco. Es más bien el sueño americano, o sea, es como esa versión, el sueño del narco, que atrae a muchos jóvenes y los termina triturando.
Eh, a mí me marcó mucho una historia de un primo que se veía que era muy valiente, muy listo, muy sabía moverse. Y un día llegó la noticia de que lo habían matado por la espalda los compañeros de su clica, como se dice allá. Era hermano menor de mi tía, que vivía con mi mamá, que vive con mi mamá, y fue un duelo espantoso. O sea, es como si una esperanza de alguien que podía haberse convertido en un capo hubiera terminado así, ¿no? Eh, y hay lamentablemente muchas historias, y una de ellas pues es la del Juanillo, de padres negligentes que andan regando hijos por aquí y por allá. eh, pues porque, bueno, más bien, es una muestra de sombría el tener muchas parejas, el no hacerse responsable de los sentimientos propios ni de su pareja, y luego pues ser padres que aparecen y desaparecen. Este es un tema que a mí me resuena mucho, que me mueve mucho. Está también, por supuesto, en Arsenio, de una manera diferente, que es la dificultad del varón para asumir de manera afectiva el rol de padre, no solo como proveedor económico, bueno o malo, sino lo que significa cuidar las emociones de los hijos, ser una presencia constante que tiene una gran importancia en la formación de la identidad personal, ¿no? Eh, entonces, sí, aunque al principio hay muchas cosas de un Juanillo en particular, que sí se llamaba, así le decíamos en el pueblo, hay algunos otros aspectos de su vida que fueron surgiendo a partir de cosas que yo me acordaba, o a veces algunas de esas epifanías que uno tiene al escribir, que uno de repente sabe que ese es el camino del personaje, ¿no? Y pasa el tiempo y alguien me dice, oye, pues es que yo conocí a uno que igual tuvo un hijo así y solo le mandaba dinero y nunca se aparecía, ¿no? Yo creo que no es porque uno la haga de adivino. Creo que lo que ocurre, o sea, así he sentido yo, es que uno percibe cosas no solo con la razón, uno percibe integralmente, corporalmente, desde el inconsciente, y a la hora de escribir, yo soy de los que defienden sacar toda la cochambre que pueda estar ahí en el inconsciente, es decir, permitir que emerjan esos impulsos tan violentos, tan perniciosos en los personajes, aunque no significa que todos de ellos se vayan a seguir, o sea, no significa que todo lo que a uno de repente se le ocurra, si funcione para un personaje, ¿no? Más que constreñir al personaje o asfixiarlo o buscarlo que sea ejemplar, o sea, que sea la demostración de un tipo humano, ¿no? A mí me gusta explorar esa ambigüedad de la conducta humana, de alguien que puede tener, pues, algunas zonas de luz, a pesar de que lo que domina en su vida es mucho la sombra, ¿no? El otro punto es que yo no me siento inclinado para contar historias de los grandes capos del narco. Pues todos hemos conocido historias y hay muchos héroes mitológicos del narco. Yo me acuerdo desde los 80, por lo menos, he crecido enterándome de todas sus hazañas, ¿no? Entre comillas. Pero esa es una forma de relacionarse con la violencia o la ilegalidad, se relaciona con el poder. Y ahí sí me resulta un poco más difícil a mí entender o fabular. No sé si más adelante, no cancelo la posibilidad, pero me atraen más esos personajes que están como en las fuerzas básicas del narco, como dice en algún momento Oralia, porque son las masas anónimas, son los soldados desconocidos, son miles y miles de jóvenes. Algunos entran atraídos por el dinero, por ese brillo del negocio, y otros son reclutados casi, casi a la fuerza, ¿no? Pero
En el fondo es una posibilidad de la naturaleza humana abrazar la vida criminal, verla como un trabajo, verla como la posibilidad de desarrollarse, de sacar su energía en eso, ¿no? Y pues yo creo que el narcotráfico en sí no es un tema bueno o malo. O sea, todos los temas donde hay experiencias humanas pueden ser interesantes si se les trata. A, a mí me interesa tratarlos desde el lado de la imaginación. Y el narcotráfico es una realidad en Sinaloa desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto no es de hace 3 semanas. Eh, yo lo que cuestiono es que se normalice, que se le vea como algo ante lo cual no hay nada que hacer y al mismo tiempo, pues cuestiono la corrupción de la esfera política, la esfera militar, los empresarios y el narcotráfico, ¿no? Si solo fueran los narcotraficantes que se dedican a trasegar la droga y a matarse entre sí, realmente no tendría el impacto que tiene. Hay vínculos inconfesados que explican la pervivencia y la impunidad de este fenómeno, ¿no? No es que tenga yo perfectamente claras esas cosas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dice Elmo, ¿no? Porque es algo más bien con lo que uno creció. Entonces no requieres mostrar bibliografía, es lo que uno ha estado viendo, ¿no? Eh, Esa no significa que sea la única historia posible dentro del narcotráfico, la de Juanillo, pero es una que lamentablemente ha sido la constante de muchas personas, ¿no? Muchas gracias. Fue una novela muy interesante. Gracias. Muchas gracias, María. Ale, adelante. Gracias, Vic. Hola, Genay, muchas gracias. Hablando Hola. de Juanito, también era un asesino, o sea, no puedo creer que mató a su novia por celos que ni siquiera le dejó explicar, pero en fin, ya hablamos mucho de Juanito. Mi duda es, hablas que Narcia es un personaje real y hay una parte donde Narcia y Arsenio le cuenta que cuando murió Adrián fue cuando Arsenio tuvo el accidente. Ahí estás hablando de reencarnación, ¿eso también es real? Esa es una de las preguntas. Sí, hago nada más el paréntesis de que Narcia tiene muchos rasgos de Esther Seligson, pero también tiene muchos que no son de Esther. Es decir, hay algo de traición en el personaje. Para empezar, yo quería, o yo me la imaginaba, sinaloense, y no hay comunidades judías en Sinaloa en los años 40. Entonces, Esther Seligson era judía, hija de ah, emigrantes. Su papá era de Polonia, su mamá era de Ucrania, mexicana de primera generación, y creció en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico. Para mí, la Narcia que yo quería crear era alguien que venía de Culiacán, que eh, pues en su caso tiene un padre catalán, ¿no? Pero toda la relación tan difícil, tan llena de matices que tuvo Esther Seligson con el judaísmo, no está presente en Crónica de la Lumbre. Y aunque en algún momento se dice que Narcia escribió un diario de su viaje al Tíbet, que en efecto Esther escribió un diario del viaje al Tíbet, en realidad Narcia no es escritora y Esther sí lo fue, ¿no? Por eso se llama Narcia, por eso no se llama Esther Seligson, ¿no? Y ah, la afinidad que se da entre Narcia y Arsenio, por un lado viene de que Narcia tiene ánimo de redentora, o sea, es alguien que trata de ayudar a los demás, tiene un impulso altruista, se ve en el hecho de que se dedique a dar clases. No hay mayor altruismo que la enseñanza. Quien se dedica a la enseñanza sabe que está apostando por el futuro de la humanidad, ¿no? Y recibe migajas, ¿no? Eh, entonces ella
trata de cierta manera de adoptar a Arsenio. Arsenio tiene un cierto parecido con Adrián. Hay rasgos faciales que le dan un aire, pero evidentemente pues es otra persona. Y lo que ocurre es que Narcia sabe de astrología. Entonces hay ciertos rasgos que Arsenio comparte con Adrián. Y eso es lo que provoca que cuando Adrián se suicida, es cuando le ocurre un accidente a Arsenio, es decir, compartían tránsitos Ujú. inarmónicos, por decirlo con la jerga astrológica, ¿no? ¿Son coincidencias o son afinidades que los hermanos, es decir, no necesariamente pasa de manera automática, ¿no? Y la, la realidad es que también hay una margen de lo equívoco, es decir, Arsenio tiene muchas características que muy probablemente ah, Narcia no consideraría positivas, pero otra cosa que hermana a Arsenio con Adrián es Adrián mata a su pareja y luego se suicida. Y lo primero que vemos de Arsenio eh, es un pleito con su esposa y luego quiere matarla. La diferencia de Arsenio es que Arsenio no se atreve, o sea, para empezar es un cobarde porque quiere que alguien más le haga el trabajo sucio, ¿no? Pero tiene ese ánimo vengativo. Es una persona estudiada, es un periodista que ha reportado la violencia, pero él también tiene ese ánimo violento. Eh, Al final de cuentas, los tres personajes masculinos principales tienen esa violencia. Eh, Juanillo mata a su novia, Adrián mata a su pareja y Arsenio no la mata, pero Rubí muere. Muere en una balacera fuera del estadio de fútbol de los Dorados. Es como si de manera indirecta él hubiera activado algo, ¿no? La violencia contra las mujeres es un tema que puede abordar cualquier tipo de escritor. Y esa es otra realidad que a mí siempre me ha pegado mucho, me ha interesado mucho desde el punto de vista de cómo abordarlo en la imaginación. Adiós Tomasa, mi novela anterior, cuenta la historia del rapto y la violación de una muchacha adolescente desde la perspectiva de un niño de 9 años que es muy cercano a ella, ¿no? Adiós Tomasa está basado en un hecho real que ocurrió allá en Chapotán, en el pueblo, cuando yo tenía 8 años. Tomasa era una persona que vivía en nuestra casa, que trabajaba con mi mamá y fue secuestrada, fue raptada. Y esa era la historia que yo sentía que tenía que escribir. Cuando yo decidí ser escritor, por ahí de los 15 años, por culpa de García Márquez, porque leí Cien años de soledad y yo dije, qué maravilla escribir novelas, es lo más fácil del mundo, yo quiero escribir una novela como Cien años de soledad, ¿no? Y sabía que la historia que quería contar era la historia de Tomás. Entonces, para mí hay una cuestión ahí muy fundacional de la impotencia de atestiguar la pervivencia de la violencia contra las mujeres y si Ana Dios Tomás está tratada desde la perspectiva de un niño, primordialmente, acá me interesaba entrar en el monstruo, o sea, ver cómo funciona desde adentro esa pulsión fanática en el varón. ¿Qué es lo que provoca que mates a quien amas? ¿Qué es lo que hace a final de cuentas Adrián? Y muy probablemente también Juanillo, probablemente él también tenía afectos que no sabía procesar, que no sabía definir, y que se mezclan con ese impulso violento.
Yo no puedo pontificar sobre ese tema porque no soy sociólogo, no soy investigador, pero es más bien desde la búsqueda de la imaginación. Yo creo que la imaginación novelística no es una posibilidad solo de escapismo, solo de aventuras, solo del ocio, sino que también tiene como el ímpetu de conocer más profundamente la naturaleza humana. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué si queremos algo hacemos exactamente lo contrario? ¿Y por qué a pesar de todo lo que sabemos sobre la violencia, de todo lo que se ha escrito y estudiado sobre el tema, pues vemos lo que está pasando en el mundo ahora, donde es una hecatombe, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los seres humanos para que nos sigamos matando unos a otros? Y en el caso específico de la violencia contra las mujeres, ¿qué es lo que ocurre en el varón para que utilice la superioridad de su fuerza física para hacer un daño que en el caso del feminicidio es irreparable? No es que tenga una respuesta, pero quería yo hacer ese ejercicio de entrar en la mente del asesino, ¿no? Eh, digamos que eso es algo que puede verse desde el punto de vista de que a los seres humanos siempre nos han interesado los criminales, los asesinos, los delincuentes. No porque queramos nosotros también cometer crímenes, sino porque sabemos que esa es una realidad del ser humano desde la época de las cavernas y nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Todos, además, este, hablo desde el punto de vista de un varón, crecemos al lado de mujeres. Nuestra mamá, nuestras tías, hermanas, amigas, compañeras en la escuela. No podemos pensar que la violencia contra las mujeres no nos atañe, no nos toca, ¿no? Hay algo eh, que también se remueve, ¿no? En ese mundo. No son los únicos varones que están representados en la novela, hay otros que no son matones, ¿no? Pero estos tres son esos personajes que tienen la, esa, digamos, consonancia. El día que muere Adrián y que es atropellado Arsenio, es el día que este Juanillo tiene que dejar Nogales porque le caen encima a su jefe, ¿no? Entonces es alguien que también tiene esos tránsitos, es lo que al final de cuentas los termina juntando, ¿no? Pero bueno, eso nada más está así, sin hacerlo explícito, ¿no? Ya. Oye, y por último, entonces esta violencia también la está ejerciendo Arsenio cuando iba la relación súper bien con Oralia y finalmente pasa lo que le dijo Narcia, que él tenía que estar solo. O sea, también le rompió el corazón. Sí, hay una gran dificultad de Arsenio de relacionarse de manera plena con el amor. Ah, Narcia en algún momento decidió no tener más relaciones de pareja. Narcia, para cuando la vemos, es alguien que, bueno, se había divorciado, había tenido otras parejas, pero en algún momento ella entendió que no estaba encontrando en el amor lo que buscaba, es cuando decide regresarse a vivir a Culiacán y cuidar a sus padres, ¿no? Eh, Arsenio no está a la altura del amor de Oralia. Es alguien que muy probablemente sí la amaba, pero en algún momento, por ahí se dice, le pichicateaba el amor. Era como una cuestión de orgullo, de sentir que ella lo amaba más, que como si la trajera comiendo de su mano. Y entonces hay una suerte de intensidad muy profunda del amor de Oralia por Arsenio. O sea,
a pesar de sus reservas al principio, sí ella termina clavándose con él, ¿no? Y ah, se cruza, por supuesto, el tema del alcoholismo, pero cuando se construye ya algo, de todas maneras, Arsenio busca a otras mujeres. Es alguien que pues no acepta ese pacto de exclusividad amorosa y sexual con ella. Ah, el punto de quiebre, sobre todo, creo es cuando ella queda embarazada y él no la acompaña y cree que es cualquier cosa, que entre mujeres se pueden apoyar, ¿no? Esa insensibilidad ya es el colmo de la mezquindad de Arsenio. Mi especulación es que Arsenio es alguien que no sabe comunicarse con sus emociones, que no se permite dejarse llevar por las emociones de una manera constructiva, ah, y que mucho esto tuvo que ver con la situación de sus padres, la muerte de su mamá, la distancia con su padre, el hecho de que no estuvo con su familia, o sea, se fue acabando la prepa a estudiar, ¿no? Entonces, esa soledad, esa sensación de tener que cortar con la familia para poder desarrollarse como periodista, la lleva ya como un automatismo que entonces provoca que sabotee las relaciones de pareja, porque en realidad con Rubí, pues no parecía que hubiera muchos problemas. Tenía una hija, pues le estaba yendo bien, él trabajaba en un periódico y le pagaban bien, pero pues, él quería salirse de ahí porque buscaba un pretexto para no estar en una situación en la cual tenía que comprometerse totalmente. No es que seamos así todos los varones en el mundo, pero yo veo que sí es una constante en muchos varones, por lo menos de mi generación, que es ese temor a entregarse totalmente a un amor, eh, y a veces, en muchos casos, se buscan este, modos para sabotear relaciones que pueden ser muy sólidas, ¿no? O muy gratificantes. Y hay una traición también que ocurre paralelamente en Arsenio, porque él eh, decía que quería ser director de una revista como Proceso, una revista crítica, ¿no? Insobornable. Y en algún momento, hacia el final, lo vemos trabajando en una revista que paga el gobernador del estado, que se dedica a pegarle a la oposición, ¿no? Entonces, no estuvo a la altura de sus supuestos ideales o tenía una visión muy idealizada de sí mismo como periodista que en cualquier momento pues terminó traicionando. Y hay un momento en el cual cuando él conoce a Oralia, él va por el mundo buscando un amor absoluto, un amor que lo incendie, que lo eleve, y cuando lo encuentra, lo sabotea. Es alguien que pues tiene una neurosis muy grande, ¿no? Esa contradicción a mí me parece muy, creo que es desde el punto de vista de la construcción dramática muy interesante porque me interesa la complejidad de la condición humana, sus contradicciones. Y hay, creo yo, que mucho que se ha dado en llamar la masculinidad tóxica, que creo que es importante que desde la imaginación de la novela se aborde, porque son situaciones que siguen perviviendo, ¿no? Y no sé exactamente si esto sirva para algo, o sea, no sé si sirva que una novela aborde estos temas, más allá de esa exploración de la condición humana, no sé si tenga una utilidad social específica inmediata, aunque a mí me interesa muchísimo hacer ese como mapeo de una generación de varones que, pues en este caso, como Arsenio, rehuyen al compromiso amoroso serio, ¿no? Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Víctor, adelante con tu pregunta. Ya, muchas gracias. Primero que nada, Jenny, mucho Jenny, ¿verdad? Hey, sí. Jenny, Jenny, ok, la pronunciación me cuesta trabajo. Eh, Primero que nada, mucho gusto, muchas gracias por darnos este espacio. Es la primera vez que yo me subo a un grupo
a este grupo particularmente, eh, yo de ti sé nada, absolutamente nada. Yo tu libro lo acabo de descubrir hace unas 6 horas, y me enfoqué en intentar terminarlo. Ya me falta poco para terminarlo, pero, pero me han generado muchas dudas. Hay muchos libros que habitualmente cuando intentan tocar todos estos temas y estos trasfondos que tú has mencionado y que has puesto en tu escritura, fallan en alguna cosa. Pueden rayar en la repulsión como pueden rayar en lo soso. Es decir, a veces la violencia o los estigmas o los problemas políticos y violencia y violentos pueden generar, a pesar de que nuestro autor o autora quiera ser de repente un estandarte o un pilar en alguna filosofía o algún movimiento, para intentar hacer un cambio social, de repente se meten tanto y tan profundamente que complican mucho al lector poder seguir avanzando. Hay muchísimos, muchísimos autores, sobre todo en Latinoamérica, que lo han intentado hacer y normalmente ese es un punto medular. Se ahoga mucho el lector y hay momentos en que yo he visto muchos grupos de lectores que abortan la misión porque se vuelve demasiado pesado, demasiado cruel, no por lo gráfico que pueda ser. Digo, sé que es tema escrito, pero pone muchas gráficas en la cabeza de la gente y no logra transmitir el mensaje que pretende el autor. Sí proyecta la violencia, pero no proyecta el mensaje social. A mí me ha llamado hasta ahorita, hasta donde voy, muchísimo la atención, y yo no quise saber si eras hombre, mujer o quimera. La verdad es que no me esforcé por ello. Yo siempre procuro no estudiar a los autores hasta que termino por lo menos uno o dos libros de ellos, porque no quiero saber. Quiero dejarme sorprender por la biografía o conocer a la persona detrás de esta literatura que ha intentado manifestar. Es decir, como cuando vas a ver una obra de teatro por primera vez y no conoces a los actores, y ya después que los ves dices, wow, esa actriz o ese actor es fantástico, y empiezas a leer de ellos y dices, diablos, ¿cómo no lo conocía antes, no? En tu caso, me llamó especialmente la atención que, y ya mencionaste algo de eso hace rato, has sabido contrastar de una manera muy interesante tu alineación sexual, tu alineación social, tu alineación política y también tu posición respecto a la violencia o la situación económica de cada uno de tus personajes. Te has sabido colocar en cada una de estas facciones. Me sorprendió particularmente cuando presentas los conceptos lésbicos, con qué delicadeza y sabiduría has sabido colocarte ahí. No caíste en los clásicos nichos de un hombre escribiendo sobre temas lésbicos, que tradicionalmente sucede lo mismo con las mujeres escribiendo de temas homosexuales o gays, sino que pudiste manejarlo de una forma muy femenina, muy, muy madura desde el punto de vista persona, crecimiento, desarrollo y carencias sociales, el cómo este personaje evoluciona hacia un reconocimiento, evoluciona hacia una transformación psíquica, porque no precisamente es que haya cambiado su alineación o su percepción de sí misma, sino que su psique empieza a crecer, empieza a expandirse, empieza a transformarse. Lo mismo sucede con nuestro personaje principal, como no era malo, pero tampoco era bueno. Y poco a poco va expandiendo su mente porque la pobreza, la necesidad, la ambición, el ímpetu, las ganas de destacar, el autocompararse, yo veo mucho en tus personajes, veo muchísima autoflagelación, una autoflagelación gigantesca que has sabido manejar también en muchos niveles psíquicos, y eso me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención porque hace rato que decías, yo estudié esto y dejé Culiacán porque yo pensaba hacer otra carrera y dije, narco, a fuerzas, tiene que ser narco. Y ya dices periodista, ¿no? Porque sucede que manejas muy bien el tema. No lo manejas estereotipado
como se acostumbra a manejar en la prensa o en la televisión. Lo narras con causa y conocimiento, como si tuvieras amigos cercanos o amistades cercanas que están y estuvieron en este medio. No tocas temas que son cliché, sino tocas temas profundos, temas de sentido, que le dan sentido al por qué yo agarro una escuadra y ahora me dedico a esto. Cuando nuestro personaje asesina a su novia, no dejas ver el remordimiento, porque simple y sencillamente el personaje volvió a switcharse a la chamba, al trabajo cotidiano. Y no hay remordimiento en algo que haces todos los días. Esta despersonificación y esta deshumanización que se da particularmente dentro de los cárteles cuando hacen reclutamiento de jóvenes. Entonces, a mí me gustaría saber cómo has logrado evolucionar esto, porque esto es un proceso artístico muy profundo, no es de esta novela, es algo que vienes trabajando y jugueteando desde hace muchísimos años. ¿Cómo ha sido esto? Muchas gracias, Víctor. Eh, Hay una idea que presenta Virginia Woolf en su ensayo Un cuarto propio. Bueno, hay muchas ideas muy interesantes en ese libro, pero una de ellas es sobre la androginia de la mente del escritor. Eh, Como persona o como ciudadano, uno tiene ciertos rasgos, ciertas características que lo identifican. Pero cuando uno escribe, ah, por lo menos cuando uno escribe ficción, hay un reto que es ah, expresar de la manera más profunda la pluralidad de la experiencia humana. Algo que a veces ocurre en, en muchos novelistas es que mm, los personajes son duplicados de, de los mismos autores. Eh, Uno lee una novela de ese autor y luego lee otra y otra y siente que es realmente como una repetición de personajes, ¿no? Algo que ocurre es que, bueno, a los seres humanos nos encanta opinar, nos encanta tener una postura sobre el mundo. Uno entiende que también el éxito de las redes sociales es por eso, porque le ponen a uno un micrófono, ¿no? Eh, Muchas de estas opiniones pues no son propias, son cosas que uno comparte con muchas otras personas, aunque no las sienta como propias. Pero de todas maneras, creo que todos los seres humanos en nuestro actuar ante el mundo traemos un sistema de creencias. O sea, hay algo ahí que nos hace decodificar el mundo de una determinada manera, verlo, explicarlo de una determinada manera. Creo que cuando un novelista se reproduce a sí mismo en sus personajes interminablemente, es porque siempre escribe desde ese sistema de creencias. Pero cuando uno crea, cuando uno está escribiendo una novela con varios personajes, el ejercicio de la androginia implica no solo plantearse cómo ve la vida una mujer, aunque el autor sea varón o al revés, ah, o de diferente clase social o diferente edad, sino cómo es el sistema de creencias de ese personaje. Esa posibilidad de desapegarnos de nuestras creencias personales mientras escribimos ficción es liberadora. Al principio es difícil, ¿no? Uno siente como si le quitaran a una identidad muy clara y muy fija, ¿no? Pero es liberadora porque en ese caso uno puede explorar no solo las experiencias de otros personajes, sino su estar en el mundo mientras les ocurren esas situaciones. Para esto se requiere, creo yo, no solo abrirse a otras posibilidades, eh, también pues es un ejercicio
de, creo yo, asumir que no hay sistemas de creencias superiores a otros. Hay experiencias que determinan ciertas creencias. Lo que pasa es que nosotros pues, podemos tener un ideario político que nos parece que es el más progresista, que es el más benéfico para la humanidad, y tendemos a ver desde una órbita superior a quienes no han desarrollado un sistema ideológico como el que nosotros creemos que tenemos y que es el más sofisticado. Pero ¿cuánto de lo que nosotros creemos realmente es algo que se rija por un principio de justicia o de ética? ¿O es más bien el resultado de la experiencia de vida que hemos tenido, ¿no? Por eso no estoy yo seguro de que la visión del mundo que tenemos ahora sea necesariamente el non plus ultra de la evolución humana. Pero bueno, ya estoy en el terreno de la opinión y lo que decía yo es que hay que alejarnos de la opinión. Eh, Ese es algo que creo que es importante a la hora de escribir ficción, para poder crear personajes y experiencias eh, que sean tan diferentes unas de otras, ¿no? Además de esa búsqueda de la androginia, ah, lo que yo he ido intuyendo en este trabajo con la ficción es que también muchos escritores de ficción escriben solo desde la razón. Escriben desde esa parte superior de nuestro cerebro que es el neocórtex, donde están las capacidades de pensamiento abstracto, analítico, filosófico, y se alejan del inconsciente, del sistema límbico, de lo más animal y primitivo que hay en nuestro ser y que también tenemos nosotros, por más avanzados y evolucionados que nos creamos. Y el sistema límbico condiciona sobre todo tres áreas de nuestra existencia. Una es el hambre. Afortunadamente existe el sistema límbico y nos recuerda que hay que comer, porque si no sintiéramos hambre, lo más probable es que nos moriríamos de inanición sin darnos cuenta que estamos muriendo, que estamos sufriendo esa pérdida de energías, ¿no? Pero el hambre es algo que la razón no controla. Otro rasgo es el apetito sexual, el deseo sexual, ¿no? Esa búsqueda de la supervivencia de la especie que la naturaleza nos puso de manera ciega para asegurar que no desaparezcamos, ¿no? Y el tercero es la vida afectiva. Son los lazos que se han construido con eh, tanto los papás, los hermanos, las personas con las que hemos establecido vínculos, ¿no? Todos tenemos esa necesidad, ese deseo de tener vínculos fuertes, porque eso también nos asegura el bienestar. Si nos enfermamos, sabemos que va a haber alguien que nos va a cuidar, ¿no? Por el estilo, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a ese sistema límbico en los personajes. Quiero saber cómo ellos experimentan la existencia cuando la experiencia no pasa por la razón todavía, cuando no se ha aclarado por el pensamiento abstracto. Eh, no es fácil llegar a esa parte. Nos incomoda mucho. A mí sí, la verdad me resulta incómodo. El personaje de Juanillo era una convivencia muy incómoda, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es una experiencia vicaria, o sea, no es una experiencia real, es una experiencia imaginada. Es como los sueños, cuando uno está soñando, uno siente aquello de manera tan plena, tan absorbente. En efecto, cree uno que va a morir, que lo van a matar, que lo están persiguiendo. Y cuando uno despierta, dice, pero ¿por qué soñé eso? Era tan real todo, ¿no? Creo que crear un personaje tiene esa condición de un sueño en el cual las cosas son reales, pero no tienen consecuencias cuando uno está despierto. No tienen consecuencias cuando uno no está escribiendo. La búsqueda de esa parte inconsciente de los personajes significa explorar cuáles son sus mayores miedos, cuál es su mayor sensación de vulnerabilidad, también cuál es su idea de futuro, qué es lo que busca, hacia dónde va su impulso vital.
Hay personajes que yo no sé por qué me atraen, porque quiero tratarlos en una novela. Yo sé que están ahí, que se me han grabado, que se me han ocurrido por alguna asociación mental o lo que sea. Pero cuando yo estoy entrando en esos personajes, cuando estoy escribiendo, ah, la operación consiste en salir de mi yo, en salir de mi sistema de creencias, en salir de mi razón y meterme en esa parte más profunda. El problema del inconsciente es que trae todo. O sea, puede traer ternura, puede traer afecto, puede traer solidaridad, pero también trae a Thanatos, también trae la muerte, también trae la búsqueda de la guerra, ¿no? Los seres humanos somos resultado de generaciones, de milenios y milenios de personas matándose unas a otras, y esos eran nuestros ancestros. O sea, ¿quién puede presumir que no tiene un ancestro que quizá era un psicópata? O sea, todo eso muy probablemente está depositado en nuestro inconsciente. Hay una memoria profunda de la experiencia humana que luego pues, la vemos en las pesadillas, está como ahí surgiendo, que puede estar en las fobias, puede estar en los cuadros de ansiedad o en los trastornos psiquiátricos, ¿no? Es como un magma difícil de manejar. Por eso, pues para mí escribir ficción es algo que significa más bien una experiencia que una profesión. Es algo fuerte, es inquietante y sin embargo tengo que hacerlo. No, no, no está mi vida completa si no escribo este tipo de libros, me tarde lo que me tarde. Soy, no soy el escritor ideal para las editoriales porque yo empiezo una novela y no sé si me va a tardar 2 años, 3 años, 5 años. No tengo ninguna prisa, me va a tardar lo que necesite porque sé que es un proceso, más que un proyecto de escritura, es un proceso que en algún momento va a dar, ¿no? No sé, va a dar un libro, ¿no? La razón, toda esta parte más analítica, más mediterránea, es algo que está después de la escritura. Está en la reescritura, en darle una estructura, un principio y un fin, en organizar todo ese magma que salió primero con todo el cochambre. No es pues escribir a trancas y a barrancas, sino que sí entra ahí esa parte racional de nuestro ser, pero después yo siento que la razón es más bien peón que capataz en la escritura. Y cuando es la reescritura, cuando es el estar puliendo, su labor es más bien de crítico, de estar observando algo que ya se hizo, que quizá alguien más hizo, o yo era otra persona cuando escribí eso, y que entonces va a ir viéndose beneficiada de esa noción más estructurada, ¿no? Es un proceso, pues, que para mí tiene que tener en mucho esa conexión con el inconsciente y no como una duplicación de mi propio ser o de mi propia identidad. Eh, en ese caso escribiría solo libros autobiográficos, ¿no? Pero me aburriría mucho, creo. Eso me deja pensando porque habías narrado hace un rato más tu proceso creativo para armar esta historia, tu proceso creativo para armar esta novela, donde decías que empezaste a escribir y tenías un hilo conductor que era que sabías más o menos qué querías contar, pero no sabías cómo lo ibas a contar y empezaste a escribir historias independientes que en algún momento tendrían que juntarse. Y muchos autores lo que van haciendo es una guía referencial donde van juntando A más B más C y va a evolucionar, lo que es un script. Pero como tú lo explicabas, originalmente me pareció muy, muy complicado e irreal, pero ahora lo entiendo. Lo que pasa es que la mayor parte de los escritores se esfuerzan mucho por salir de lo primitivo para elevarse. Y tú te torturas haciendo lo primitivo para después refinarlo, elevándolo. Y eso no tengo idea qué tan complicado puede ser. A mí también me cuesta mucho trabajo cuando yo escribir algo ser tan primitivo,
definitivamente no podría juntar o hilar tantas ideas en una novela. No, pues me hiciste que me acordara, Víctor, de una frase que en algún momento dijo, escribió el novelista español Juan Marcé, eh, un novelista que yo admiro mucho. Él decía, el problema de la novela es que últimamente se nos están metiendo muchos intelectuales. Yo no sé si se refería a un filósofo como Fernando Savater, por ejemplo, que se puso a escribir novelas también. Pero más allá de la referencia personal que podría haber tenido Marcé, que era medio maledicente, ¿no? Que es un placer culposo de todos los seres humanos, pero sobre todo de los escritores, es porque ah, hay algo que la razón no logra en la ficción. Eh, Hay un estudioso que se llama Bruno Bettelheim que escribió un libro sobre los cuentos de hadas. La psicoanálisis de los cuentos de hadas o la psicología de los cuentos de hadas, no recuerdo el título de la traducción al español. Es un estudio muy interesante. Yo soy gran admirador de los cuentos tradicionales, de toda esa vertiente de la literatura, de la narrativa popular. Y Bettelheim explica por qué a un niño pequeño de 6, 8, 9 años le puede gustar tanto una historia de Hansel y Gretel o de el Zarevich Iván o de la Caperucita Roja y puede estar pidiendo una y otra vez que se la cuente. La cuestión es que son historias de peligro, de la salida de la casa, del término de la infancia y la entrada en la pubertad. El niño tiene que ahora valerse por sí mismo, ya no van a tener los padres ahí, ya no van a estar ahí los padres para cuidarlo. Salen al mundo, salen al bosque, se enfrentan a un lobo feroz, a una bruja, que son pues símbolo de la otredad humana, de el peligro que significan los otros seres humanos. Eh, y la historia ya la escucharon una y 5 y 10 veces y quieren que se las vayas a contar. Nos gusta el peligro, pero no cerca. Queremos sentir la emoción de enfrentar a un lobo feroz y sobrevivir a ello, porque el niño o la niña está en su casa, quizá está en su cuarto, es su mamá o su abuela o alguna persona de su familia que no es el lobo feroz y quien le está contando la historia. Entonces no está en el bosque, no ha tenido que salir a enfrentar al mundo. Esa dinámica se ha repetido a lo largo de los siglos. Los adultos contándole historias a los pequeños y los pequeños queriendo que les vuelvan a contar la misma historia. Para Bettelheim, esas historias de peligro dialogan con el inconsciente de los niños, no con su razón. Los colocan en una situación de ataque o huida, en una situación de supervivencia, que es una de las memorias más profundas de los seres humanos y que tiene que ver tanto con el hecho de que desde la época de las cavernas teníamos que cuidarnos de los tigres dientes de sable y de todo tipo de jabalíes y peligros, como del hecho de que queremos sobrevivir. Sabemos que somos mortales, sabemos que tenemos un tiempo prefijado, pero queremos que no sea pronto. Es decir, los seres humanos tenemos un impulso de querer seguir viviendo y los cuentos de hadas muestran esa historia. La historia no es un niño que está jugando con muñequitos en su casa y todo está tranquilo y todo está feliz. No, la historia es, hay un peligro. Tu vida corre peligro y es una situación que tienes que vencer solo, ¿no? Yo creo que eso es lo que explica nuestro interés en la ficción, aunque seamos adultos ya, aunque no nos cosamos al primer hervor, aunque no le pidamos a un papá o mamá que nos cuente la historia, pero creo que queremos vivir ese estremecimiento, queremos sentir cómo vibra nuestro cuerpo cuando, estando en un sitio protegido y seguro con una figura que nos ama,
se nos contaba algo sobre el mundo, ese mundo que aún no conocemos. El estremecimiento que sentimos nosotros cuando leemos esas novelas que nos arroban, que nos inquietan, que nos hacen que nos acerquemos al abismo y que queremos seguir leyendo, es porque nuestra vida, además de mortal, es limitada, porque no vamos a poder tener todas esas experiencias que hay en las novelas. Por más que tengamos dinero y podamos viajar por todo el mundo y nos la podamos pasar de vacaciones y podamos conocer los parajes más impresionantes, no nos va a alcanzar la vida para tener todas las experiencias que pueden tener los personajes de todas las novelas que nos van a emocionar. Pero se requiere que esas obras de ficción dialoguen con nuestro inconsciente, que toquen nuestras pasiones, nuestras emociones, no nuestros pensamientos. Hay novelas filosóficas, hay novelas intelectuales, hay novelas donde hay personajes muy intelectuales que se la pasan filosofando, que tienen una riqueza de pensamiento. Pero esas novelas las vamos a recordar si además de filósofos, esos personajes también son seres humanos que conocen su vulnerabilidad, que experimentan el peligro o la transformación ante situaciones imprevistas o difíciles, ¿no? Hay una posibilidad de dialogar con el inconsciente de los lectores adultos y la tiene la ficción de una manera que no la tiene la prosa argumentativa, como los ensayos o los artículos periodísticos, y no sé si la tiene la crónica. Yo sospecho que no, pero sobre todo es la ficción la que para mí nos regresa a ese momento primigenio de nuestra infancia en la cual sabíamos que había un mundo afuera peligroso y fascinante que queríamos conocer para sobrevivir. Si una novela logra eso, yo no la voy a olvidar nunca. Y las novelas que yo recuerdo, las que más me han fascinado y las que he releído, me entregan eso. Creo yo que es porque dialogan con mi inconsciente de una manera como yo mismo no sé dialogar, pero también por eso me incomoda cuando escribo, me desasosiega cuando escribo, porque sé que me estoy acercando también a mi abismo. O sea, que hay cosas de mi inconsciente ahí que quizá no se van a manifestar venturosamente en la vida real, pero que no van a desaparecer solo porque yo tenga un ideario político, progresista, de izquierda y quiera la paz mundial, ¿no? Así no voy a tocar el corazón de nadie y no voy a lograr tampoco conocer a los personajes en lo profundo si les pido una biografía mínima, si les pido que sean filósofos intelectuales o si los trato desde la superioridad de quien cree que está plantado ante el mundo con con un sistema de creencias que anula la realidad de la experiencia de los demás, ¿no? Pero bueno, ya me fui por otro lado, Víctor. Este, no sé si lo hice más confuso o todavía me puedo No, esforzar un para mí poco. queda muy claro, nada más me queda una última observación siguiendo tu línea. Eh, ¿Me puedes decir que no me vas a contestar? Esta es una pregunta eh, que me has hecho imaginar y acertar en cuál debería de ser. Eh, Voy a usar prácticamente todo lo que has dicho para argumentarla. ¿Cuál es la idea primitiva, la idea primigenia, básica que quieres comunicar con esta novela? El truco aquí es que si todo lo que has dicho es como lo piensas, la argumentación para declararla tiene que ser muy concreta y muy sencilla. No puede ser amplia porque es primitiva. Creo que no es tanto una idea primitiva, quizá es más bien una suerte de emoción. Eh, Me resulta un poco difícil de bote pronto identificarlo, no sé si sería más bien como de los personajes, como cuál sería la emoción más primigenia en cada uno de los personajes. Porque a mí Pero cuando arrancaste este proyecto, cuando sentiste que estaban haciendo este producto, esta novela, ¿qué es lo que había? Esa es la pregunta.
Creo que yo funciono más bien como imágenes en un primer momento. Lo que me atrae de ciertos personajes son como imágenes de acciones. No tengo toda la historia de un personaje, sino ciertos momentos. Y los demás momentos los voy descubriendo como voy escribiendo. Eh, porque también escribir es descubrir qué quieres escribir o qué es lo que vas a escribir sin saber si lo quieres, ¿no? Mucho de lo que he comentado sobre la paternidad o sobre la violencia son cosas que he pensado después de que escribí la historia de estos personajes, como haciendo esta operación de ver desde lejos y ver qué es lo que surgió. Creo que cuando estaba empezando a escribir tanto Dios Tomasa como Crónica y la Lumbre, eran intuiciones o imágenes. Y lo que ocurre es que yo he también tenido una faceta de ensayista que la visito menos los últimos años, porque a mí la dificultad para escribir ensayo se desprende de la dificultad de estar seguro de que pienso eso, de que sí voy a pensar eso mañana, de que sí voy a poder defender eso dentro de 2 años. Y la novela es más bien descubrir qué es quizá lo que voy a pensar después, pero a través de historias. Por eso me gusta mucho más escribir ficción que escribir ensayo. Y me dejaste más bien la tarea de pensar en esa idea primitiva o emoción primitiva, porque lo que yo recuerdo más bien son como imágenes de como los primeros activos de estos personajes. En el caso de Narcia, pues evidentemente es lo que me contó Esther Seligson de la muerte de su hijo. Y en el caso de Arsenio, sí tenía que ver Irlanda, su hija. Quizá la emoción primera de construir Arsenio era el papá que no sabe qué hacer con su hija, que siente que esa experiencia de criar a una hija lo va a asfixiar o necesita alejarse de eso o cree que es algo solo temporal, ¿no? Como una suerte de rechazo a la paternidad una vez que murió la mamá de Irlanda, ¿no? Pero más bien creo que me voy con la tarea porque no estoy seguro de tener esa claridad, ¿no? Ha sido este, una operación más intuitiva en un primer momento, yo creo. Va, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por la respuesta. Albert, Pues Jenny, te agradecemos totalmente que hayas estado acá presente, que hayas estado con nosotros compartiendo pues todo este proceso creativo con el que armaste tu novela, ¿no? La verdad es que yo me sumo a las personas que han disfrutado la novela. La verdad es que me gustó mucho esta forma en la que en algún momento hasta llegué a pensar que eran cuentos y a lo largo de la historia pues me fui dando cuenta que no, ¿no? O sea, que al final era todo un compendio de historias y que al final dije, pues en qué momento esto se va a unir, ¿no? Y bueno, ya hasta el final, bueno, nos vamos enterando conforme va avanzando la historia, vámonos enterando, ¿no? ¿No? Pues te queremos pedir el favor de poder tomarnos la foto para el recuerdo aquí de nuestro grupo. Entonces tienen por ahí la Muchas portada. gracias. Y ahí va el primer intento. Una, dos y tres. Vamos con otra. Y listo. Pues muchísimas gracias y gracias por estar aquí en Recomiendan un buen libro. Le vamos a escribir Antares para que te pase un dato para nuestro desayuno de diciembre. Ojalá puedas acompañarnos y ser parte ahora sí que de nuestro grupo y del cierre de año de las lecturas que hemos tenido a lo largo de este 2024. Entonces le escribimos para acordar fecha, ¿no? Y ahí ojalá nos puedas acompañar. Muchísimas gracias. Perfecto, pues gracias y gracias a todos. Muy buena gracias, noche. buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. Hasta Nos Gracias, vemos pronto. buenas pronto. noches. Gracias, Adiós. Víctor. Gracias, Buenas noches, adiós. buenas noches y Bye. bienvenido. Bye. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Salimos de Facebook ya, que estábamos ahí.